Muy buenas tardes, querida audiencia. Feliz inicio de semana, día lunes, día de arrancar con todo, con la mejor onda, con toda la mejor energía. Esta semana que iniciamos, ya prácticamente terminando mayo con frío, hoy queremos tocar un tema importante que es la situación del IPS. La situación del IPS en todo sentido. Nosotros sabemos que el IPS es un gran monopolio, es otro gran monumento a la corrupción que tenemos en el Paraguay, aparte de lo que aparte de lo que son las binacionales y otros tantos también. El IPS es un ente que a muchos le ha salvado la vida, que tiene grandes equipamientos en lo que es el IPS central, por lo menos. Es más, mucha gente dentro de todo se resigna a seguir pagando IPS porque cuando se trata de salvar vidas, muchas vidas se han salvado en el IPS central con cirugías complejas, con tratamientos costosos, eso es indudable, pero así también para la cantidad de dinero que se cotiza, que dan los cotizantes, los asegurados, a lo que es IPS, los resultados realmente son mínimos, son lo justo y necesario. Es más, a nivel país, saliendo de lo que es Asunción, las necesidades son tremendas. Muchas veces también es la falta de voluntad, la falta de organización que puede tener. De hecho, yo me preguntaba en estos días qué pasó hay unos bloques que se pusieron acá en IPS Encarnación, que se construyó durante la pandemia. ¿Qué pasó con eso? Todavía se ve gente. Estaba un lugar para que los parientes puedan resguardarse. Hasta hoy están en los pasillos. ¿Qué pasó con eso? ¿Se está optimizando? ¿No se está optimizando? Muchas veces es también la falta de ¿cuál es el problema muchas veces en todos los entes públicos? Que los jefes, los directores, los que deben controlar, los que deben justamente ser directores, dirigir y administrar, son o políticos de turno, que muchas veces la capacidad le da solamente para ser urrero y no le da más que eso, o simplemente son gente que viene y se sienta y se rasca las pelotas toda la mañana y no hace un carajo. Justamente en estos días le estaba escuchando. ¿Y por qué? Porque mañana vamos a tener la presencia de la candidata a presidente, la señora Soledad Núñez. ¿Y por qué ella resaltó tanto en una institución que realmente era desprestigiada y volvió a ser desprestigiada? Ahora no es que está tampoco en su mejor momento, muy venida a menos, muy señalada como corrupta, como era la Cenavitat. ¿Por qué ella trascendió a la función que cumplía? Porque en su rol de ministra, en su rol de directora, ella salía a hacer control de obra. Se iba y controlaba en su lugar. La gente le veía a ella como alguien accesible, como alguien a quien podían hacer llegar su quebranto. Y dice luego que ojo de patrón engorda al ganado. Y obviamente produjo en la gente que le rodeaba ella, en su equipo de trabajo, la misma sensación de darse cuenta que hacían algo importante. Entonces, ese tipo de directores, ese tipo de gente son quienes deben ocupar cargos de decisión para que la cosa funcione. Justamente, pero también hay veces que el que quiere hacer bien las cosas, el que se pone el canasto, el trabajo al hombro, a veces y muchas veces, principalmente en Paraguay, donde los cargos públicos son más que nada botines de políticos, cuando hay capacidad, cuando hay interés por demás, lo que se hace mejor es que ya deja de sintonizar, se le saca del lugar para que deje de descomponer la tranquilidad que tiene ese ente.
Ese es el caso. Hoy vamos a conocerle a alguien que fue mucha noticia hace unos meses atrás, cuando denuncia un hecho de IPS y al poco tiempo logra que hasta se forme una conferencia de prensa donde el mismo director dice que, sin comunicarla él primero, de que ya está fuera del ente, de ese ente del que hablamos, del Instituto de Previsión Social. Vamos a hablar con el exgerente de IPS, el señor Pedro Alley. Muy buenas tardes para Ovalema, señor. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y a las órdenes. Queremos escucharte. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque vos fuiste famoso así repentinamente hace unos meses atrás, cuando se titulaba inclusive Escándalo en IPS, y Pedro Alley y Michael, a Pedro Alley y la gente querían saber qué era lo que pasaba, el tema de los marinos, el tema de la caja fiscal. El mismo director salió a decir que vos eras el cuco que le estaba asustando a todo el mundo en su conferencia de prensa. ¿Qué pasó y cómo está toda esa situación, licenciado? Bueno, antes que nada te cuento que yo soy abogado, soy funcionario de carrera del Instituto de 4 años de antigüedad al mes de junio del año pasado, cuando fui destituido. Yo tuve serias diferencias con el actual presidente del instituto, el doctor Vicente Bataglia, y con el Consejo de Administración, salvo una o dos excepciones, a raíz de 2 denuncias que realicé siendo técnico. Era gerente del área de jubilaciones y pensiones, que es un área que no maneja dinero. El área financiera el que maneja dinero e inversiones. Nosotros liquidábamos los beneficios y establecíamos los beneficios para que se paguen, pero no somos ordenadores de gastos. En ese sentido, yo vi con mucha preocupación que se dio una demanda. El primer episodio fue una demanda. No hay nada que discutir al respecto, pero plantearon una demanda de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley del IPS, mediante la cual se permitirían jubilaciones de 40, 80 y 150 millones de guaraníes por mes, muy por encima del límite que establece el modelo previsional, que es de 10 salarios mínimos, 23 millones actualmente, el tope salario, el tope jubilatorio. Es un tema que también hay que discutir, reconozco. Pero ¿qué es lo que pasó en ese momento? Que a través de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia se estaba modificando la ley del IPS y el sistema previsional, porque rompe el modelo de reparto solidario al eliminar el tope superior. Quiere decir que hubiéramos tenido, entonces, vamos a tener, porque esa sentencia está firme, no fue revocada. Vamos a tener jubilados de nivel europeo, con salarios mensuales de 40, 50, 80 o 150 millones de guaraníes por mes, lo cual es una locura en este país tercermundista, en el que estamos peleando. Es el caso de los marinos, por un salario, el famoso, ¿verdad? El que trascendió. Exactamente. Yo advertí de esa situación al presidente de la institución y le conminé, porque yo era gerente del área, le dije: presidente, anda a la corte y que se revea este tema. Y él no tuvo las agallas suficientes, ni la entereza moral, ni la integridad suficiente para ir a discutir con los miembros de la corte y decirles: nos están pegando un misilazo bajo la línea de flotación. ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Fundir el modelo? Y se quedó en el molde. Ahí ya fue el primer disgusto que yo tuve con él. Y posteriormente a ese hecho se produce una situación que peor. Recordad que IPS pagaba las compensaciones económicas por suspensión de contrato. Es una figura que se le asignó al IPS en la época de la pandemia para sostener a los trabajadores que se quedaron de la noche a la mañana sin salario. Y bueno, el IPS
se encargó de esa gestión y pudimos auxiliar, en el buen sentido de la palabra, en la peor época, a unos 170.000 trabajadores que se quedaron sin nada, pero cero. Yo hasta hoy, te cuento anecdóticamente, voy a un restaurante o voy a un lugar y a veces ni el mozo me quiere cobrar la factura. ¿Y por qué? Gracias a ustedes comimos. Así de simple fue la cosa. Gracias a ustedes y a ese 1.050.000 que nos pagaban, comimos, sobrevivimos ese año desastroso. Y bueno, pero ¿qué pasó? Que por detrás de esa figura tan noble que fue la compensación económica al desempleado, aparecieron los avivados de siempre, un grupo de empleadores, un grupo, no todos, un grupo de empleadores que yo estimo fueron unas 6.000 empresas. De las 18.000 beneficiadas fueron unas 6.000 empresas que le decían a su trabajador, "Yu en Bapo, vos estás suspendido, pero vení a trabajar o vas a quedarte cesante. ¿Y quién me va a pagar? Y IPS te va a pagar". Entonces era un régimen de semi-esclavitud en el que IPS pagaba el pato. Y eso me enteré por denuncia de los propios trabajadores. Le advertí otra vez al presidente Bataglia, mira, están usando nuestra plata para este fraude. Y son las empresas tales, tales y tales. Yo la tenía bien identificada por testimonio de sus propios trabajadores, que estaban trabajando, digamos, gratis, por decirlo así. Y más en época de pandemia, que debían estar aislados y se los obligaba a ir a trabajar. Y el presidente, en vez de tomar la posta y hacer la denuncia en la fiscalía o en la contraloría, donde él quiera, como tiene que hacer un presidente con todas las letras, me dijo, cállate, no digas nada que el gobierno se va a enojar. Y ahí yo reventé. ¿Por qué? Primero, era encubrimiento. Estábamos encubriendo un fraude. Segundo, que el gobierno se enoje. El IPS no es del gobierno. El IPS es de los aportantes. Y yo estaba cuidando el dinero de los aportantes y de los jubilados. Y que venga un tipo y me diga que el gobierno se va a enojar, pues quiere decir que este IPS en las manos de Bataglia y estos consejeros está en manos del gobierno y no debe ser así. El IPS no es un apéndice político de nadie. El IPS es una entidad autónoma y autárquica de los trabajadores y de los empleadores. Y ahí empezó la diferencia. Bueno, y me planté, hice la denuncia yo públicamente. De hecho, la estoy haciendo en la fiscalía también. Y bueno, y después ya vino mi destitución. Como bien dijiste al comienzo, en este país, al que quiere defenderle a la gente se lo saca, así nomás. Y bueno, sí, pero demasiadas muestras de eso. Sí. Toda crisis genera una oportunidad y aquí estoy buscando las oportunidades, trabajando en la profesión, ayudando a la gente en lo que puede y bueno, y tratando de hacer cátedra un poco de seguridad social. Doc, de hecho, esa parte es sumamente importante, pues yo suelo seguir tus publicaciones, por eso me interesaba mucho hablar contigo. Hay muchos derechos de los asegurados que no se sabe, que no se conoce. Después está justamente el hecho de que no, ese peligro inminente del que hablaba, porque me acuerdo que el presidente cuando hace la famosa conferencia de prensa dice que él jamás vos le dijiste nada, que él no sabía nada, o sea, directamente se lavó las manos. Pero ¿cómo quedó, antes de entrar en el otro tema, cómo quedó el tema de la caja fiscal y todo el peligro que había? Bueno, entrando al tema, frente al Consejo de Administración, integrado por Ludia Silvera, con nombre y apellido, el señor Brites, de los jubilados, el doctor Martínez Doldán, de los empleadores, y el representante de los trabajadores, Arias, más los funcionarios de la Secretaría del Consejo, frente a unas 15 personas, le dije al presidente, anda a hacer la denuncia, si no vamos a quedar pegados a este fraude por omisión o por negligencia, porque vos y yo somos los responsables de esta gestión. Frente a 15 personas aproximadamente, y está en alta seguramente mi participación en el Consejo. O sea que aparte de miedoso, es un cobarde y un mentiroso. Ese es el doctor Bataglia, excelente ginecólogo, lo que quieras, ginecólogo, la primera dama, quien quieras, pero un cobarde y un mentiroso. Y bueno, que no merece
tener el rótulo de presidente de una institución tan noble como es el IPS. Y bueno, y ahí ocurrió lo que tenía que ocurrir. Salí destituido del instituto, pero a mucha honra, por decir la verdad. No salí por ladrón como van a salir todos estos que están ahora. Y otra cosa, bueno, tocaste el tema de cómo está el IPS realmente, que es la pregunta que a todos nos preocupa, a mí como futuro Sí, jubilado, a ustedes como sí. aportar, ¿cómo está esa institución? Y bueno, primero, si está en manos de gente tan inepta, yo tengo miedo. Ahí están todos los días IPS es titular de prensa por los escándalos, por las sobrefacturaciones y por las obras que se regalan a los amigos. El IPS debería ser titular de prensa por sus buenos servicios y por la atención en salud a la gente y porque hay remedio, no por los escándalos financieros en el que está metido Bataglia y su gavilla. Eso es así. De hecho, Ahora, te cuento, doctor, que después de hablar contigo, hay justamente otra denuncia que realizó el señor Sergio Lovera, el licenciado Sergio Lovera Cañete, también con un negociado con el tema de las limpiadoras y no sé qué cuánto, y que tiene una serie también de denuncias que está realizando y está impulsando en IPS. O sea que evidentemente sí. es escándalo tras escándalo. Mira, yo con Sergio Lovera, un profesional a quien respeto mucho, he tenido grandes diferencias porque él muchas veces se pasa de revoluciones y hace las denuncias así como al voleo, te voy a decir, metiendo a todos en la misma bolsa. Tuve mucha Sí. diferencia con él, pero el hecho de que un secretario de un sindicato de IPS como Sergio Lovera y que un gerente técnico del IPS hoy destituido coincidan en la misma visión, te da la pauta de la situación en la que está hoy el IPS. Yo no estoy tranquilo, más allá de los negociados en el que están metidos esta gente, para favorecer a un candidato electoral que viene más averiado que no sé qué, y buscando recursos para levantar esa campaña entre los aportes de los asegurados, porque eso es lo que se está haciendo, financiar una campaña política con dinero de la gente, de los asegurados. Más allá de eso, lo que a mí me preocupa es la situación financiera actuarial de largo plazo del IPS, del Fondo de Jubilaciones. Salud no quiero ni hablar porque todos sabemos cómo está Salud. Aquí cerca está el Hospital Central, se acaba de inaugurar un techo para los funcionarios, un techo que está blindados, que no se puede tocar así nomás. Pero también me da miedo el manejo o las perspectivas en el mediano plazo. El último informe actuarial del propio Instituto de Previsión Social dice que en el 2038, dentro de unos 17, 18 o 19 años, ya vamos a tener problemas financieros. ¿Y eso qué quiere decir? Que si vos empezás a trabajar hoy, si sos un joven que hoy entras a trabajar y empezás a cotizar, hoy no te vas a jubilar porque vos necesitas 25 años y en 19 años ya vas a tener problemas financieros. Eso me preocupa. ¿Y a qué lleva eso? A la necesidad de que con la suficiente antelación hagamos las reformas que se necesitan en el IPS, principalmente en términos de gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Es la administración superior. ¿Quién es el presidente? ¿Quién lo designa? ¿Cómo se designan los consejeros? El modelo que hoy tenemos de gobernanza es político. Cada presidente y consejo son funcionarios de confianza del presidente de turno, de la República de turno. Entonces es un brazo político para los negocios del gobierno de turno. Y por ese camino vamos a defondar el fondo de jubilaciones mucho antes que el 2038. Eso es lo que me preocupa.
A mí me preocupa, ¿sabes qué me preocupa? Que la gente no se preocupa. Es algo que es tipo, por dar un ejemplo así, claro, los docentes activos que no se preocupan de la situación de los docentes jubilados y están ahí a un paso, están yendo a eso. Y eso a mí me preocupa eso, la no preocupación de quienes deben preocuparse. Doc, y este tema de que el casino Ita Ramada va a ir a mar, eso es propiedad de IPS y se le está queriendo ceder al Ministerio de Salud. Es lo que se está hablando No, también, ¿verdad? no es el Casino Itan Ramada, es el Hotel Casino San Bernardino. El Hotel El Casino hotel, San Bernardino, sí. el Hotel San Bernardino, el Hotel Acaraú y el Hotel Guaraní son inversiones inmobiliarias que el instituto hizo antes de la década del 90, porque en su carta orgánica se le permite hacer inversiones inmobiliarias, comprar propiedades, hacer proyectos, hoteles, barrios y venderlos. Pero en el 92, del año 92, se prohibió al instituto enajenar inmuebles y ahí se convirtió en la mayor inmobiliaria del país porque solo puede recibir bienes inmuebles, pero no puede venderlos. Y los recibe en dación en pago por deudas y por otras cosas. El Hotel Casino San Bernardino fracasó como hotel por diversas razones que no vienen al caso analizar, pero quedó un predio carísimo, que no sé, supongo que vale 20 millones de dólares, no sé cuánto valdrá, que pertenece al fondo de jubilaciones del IPS. Ahí quiero hacer notar lo siguiente. El IPS son dos grandes fondos, el Fondo de Salud y el Fondo de Jubilaciones. El Fondo de Salud es un programa presupuestario que no tiene entidad jurídica como para ser dueño de nada. Es un presupuesto donde entra plata y sale servicio. Pero el Fondo de Jubilaciones es un fondo común donde entra dinero, se invierte ese dinero, genera renta y es el dueño de todas las propiedades. El Hospital Central es del Fondo de Jubilaciones, no es del Fondo de Salud. Esa es la figura como está diseñado el IPS. El Hotel Casino San Bernardino es del Fondo de Jubilaciones y los bienes que integran el Fondo de Jubilaciones tienen la obligación de generar renta. Igualito que el dinero que pone en un banco tiene tener la obligación de que genere renta. Pues bien, un inmueble también tiene la obligación de que genere renta. Esa renta, Doc, tiene que volver en servicios también, o esa renta tiene que incrementar el fondo de jubilación. ¿Qué pasaría con esa renta que debería producir? Tiene que fortalecer financieramente al fondo de jubilaciones. El Hotel Casino San Bernardino, por darte un ejemplo, vinieron muchos inversores en los últimos 10, 15 años que quisieron comprar ese predio a un buen precio, millones de dólares, para desarrollar un proyecto ya sea urbanístico, hotelero, casino, lo que sea. Y el instituto les dijo, no puedo vender, solo puedo alquilar, porque eso es lo que le permite su ley al instituto. Entonces se fueron. Nadie quiere invertir 100 millones de dólares por un alquiler, te van a comprar la propiedad. Y bueno, y así quedó abandonado el hotel hasta que hace 4 o 5 años se decidió convertirlo en un centro recreativo para el adulto mayor, CREAM, Centro Recreativo del Adulto Mayor, que no es un hospital, tampoco es un hospicio ni un asilo, es un lugar donde nuestros jubilados podían ir, o pueden, creo que todavía, a pasar 1 mes, 2 meses, haciendo actividades recreativas y también controles de su salud. No hay médicos permanentes, pero sí hay enfermeras, hay psicólogos, hay terapeutas, hay profesores de gimnasia. O sea, el adulto mayor tiene una vida activa, sale sano de ahí. Hasta se formaron matrimonios, ahí te cuento, entre los viejitos. Pero en fin, y que ese proyecto tan bueno, que es un proyecto de avanzada que se da en todos los países del mundo porque es dignificar a la tercera edad, ahora se quiere ceder esa propiedad al Ministerio de Salud. Y yo te digo una cosa, ¿para qué quiere el Ministerio de Salud el Hotel Casino San Bernardino? Si no puede hacer nada allí. Y no puede hacer nada porque la legislación ambiental prohíbe construir hospitales sobre cursos de agua y sobre grandes lagos por la contaminación biológica y la basura patológica que va a generar un hospital. Va a haber una contaminación masiva a nivel de población.
Y por otra parte, el Ministerio de Salud tiene que pagarle al Fondo de Jubilaciones del IPS un canon de alquiler que tiene que calcularse en valor en relación al valor del inmueble. Ni eso no se hizo. Y si ese canon se calcula, estará por los 10 millones de dólares aproximadamente mensual. El Ministerio de Salud le debe al IPS hasta por la atención del pastor Abreu y va a pagar pico 10 millones de dólares mensuales. ¿Para qué? ¿Para poner un hospital que no se puede hacer? Entonces estamos hablando de 8 mega fraude contra el Seguro Social. Ese tema, ahora que tocaste un poco el tema de Abreu, ese convenio que era legal, o sea que según tu conocimiento, o sea, estaba bien, o sea, cualquiera puede acceder a ese tipo de convenio. Y mira, dentro de lo que es el Sistema Nacional de Salud, dice que las instituciones que proveen salud a la población, del Ministerio, de la Seguridad Social, IPS, clínicas, el sector privado inclusive, tienen que colaborar para proveer una buena salud a la gente. En ese contexto, decir que el IPS no le va a atender al pastor Abreu o a otro prójimo es absolutamente inviable. Se tiene que proveer el servicio. Pero cuando hablamos del programa de salud de IPS, que se financia con el aporte de los trabajadores y de los empleadores, del sector privado, de los asegurados, si viene un no asegurado, como era este señor, que en paz descanse, y pide una intervención quirúrgica, perfecto, pero alguien tiene que pagar. Porque el IPS no es salud pública, el IPS es salud de sus asegurados, de sus aportantes, no de terceros. Bueno, se permitió que venga este señor y otros más que están en la penumbra, que nadie revela. Esos servicios tiene que pagar el Ministerio de Salud porque IPS está haciendo su trabajo gratis. Nunca se pagó. Hasta donde yo sé, investigué, nunca el ministerio le pagó al IPS por los servicios por no asegurados. Durante la pandemia, el IPS hizo de salud pública. Y te cuento más, las quejas que se dieron entre los asegurados era que no había cama para los asegurados porque estaban todos ocupadas por gente enviada por el Ministerio de Salud. El ministerio pagó esos servicios al IPS o a los asegurados, por decirlo rápidamente. No, no se pagó nunca. Esa es la otra gran deuda que tiene el Estado con el IPS y que algún día yo voy a hacer que se cuantifique y se pida. De hecho, acá en Encarnación hasta hace poco el fenómeno era que directamente en IPS los asegurados no tenían cabida porque se volvió un hospital respiratorio en un convenio que se hizo con el Ministerio de Salud y efectivamente era principalmente los jubilados de tercera, que siempre es el sector más vulnerable, anduvo deambulando de aquí para allá, fue terrible para los asegurados y directamente no recibieron atención porque como el único lugar donde podían recurrir era el hospital regional, colapsó en todo sentido y fue un caos. O sea, tampoco se solucionó. Por eso lo que como asegurados, yo pienso que la mayoría, a pesar de como vos decís, es una institución noble, también tiene un gran porcentaje de corrupción terrible que es el sector vulnerable el que después recibe los embates de lo que es eso. Hay algo que a mí, ya que hablando así de casos específicos, hay un posteo que vos pusiste, el trabajador no asegurado que sufre un accidente de trabajo tiene derecho a las prestaciones. Este también es otro tema. Los trabajadores no asegurados que sufren un accidente de trabajo tienen derecho. El empleador que no lo inscribió debe entregar los capitales. Explícame un poco esto a la gente para que entienda, porque este es más importante. Bueno, en el sistema de prestaciones económicas del Seguro Social del IPS, es decir, lo que se paga al trabajador cuando le pasa algo, por ejemplo, el subsidio de reposo por maternidad, por accidente de trabajo, por enfermedad común, las jubilaciones por vejez, el caso del Gomero, las jubilaciones por vejez, las jubilaciones por invalidez, las pensiones por muerte, las cosas, los beneficios que se pagan. Se pagan a quienes, primero al trabajador cotizante, al titular, el que está poniendo la plata, tiene todo el derecho del mundo. Pero hay un artículo en la ley del IPS de 1950
Muchos me van a decir, pero una ley anticuada, es un artículo que no se derogó, pero está ahí, está en la Carta Orgánica, el Claro, artículo está vigente, 48 claro. de la ley está vigente. No me interesa de qué, pues está vigente. Ese artículo dice que cuando se da un accidente de trabajo que le afecte a un trabajador paraguayo y no tiene seguro social porque su patrón omitió inscribirlo o evadió el seguro social respecto a él y le pasa un accidente de trabajo, el IPS debe entregarle a ese trabajador los mismos beneficios como si fuera asegurado. Es decir, aparte de la atención médica, aparte de la prótesis que necesite, y si sobrevive la jubilación de invalidez o lo que sea, tiene que entregarle y cobrarle a ese empleador omitente los capitales constitutivos, es decir, el costo de esas prestaciones. ¿Por qué eso dice la Carta Orgánica del IPS? Porque el IPS es una institución enfocada y orientada a proteger al trabajador paraguayo en general, no solamente al trabajador asegurado. Ojalá al asegurado solamente, pero el artículo ese abre en caso de accidente de trabajo proteger al trabajador no asegurado proveyéndole las prestaciones económicas que necesita. Y eso se puede discutir, podemos debatir horas, pero así está la ley. Y en el caso del gomero, que pobrecito murió porque reventó una llanta y el aro le destrozó el cráneo, no estaba asegurado. Era su culpa estar en negro, no, era culpa del empleador. ¿Por qué del empleador? Porque en el IPS vos entras cuando el patrón te inscribe. No hay inscripción directa del trabajador. Ese empleador no le inscribió a ese prójimo, se murió, ese empleador tiene la obligación, el IPS le paga a esa viuda o a esos hijos menores la pensión de viudez. Así de simple es. Y la cuestión de la burocracia, porque viste que está también el deber ser, bueno, todo maravilla, todo uno escucha esas cosas y ya se entusiasma ya luego, ¿verdad? Pero y la burocracia para poder acceder, más convengamos que IPS Central termina en la calle Última y el resto del país es el resto del país, ¿verdad? Un mortal del interior puede acceder a esos derechos. ¿Cuál es el camino? Correcto. Cuando uno es asegurado, los problemas burocráticos son un poco menos burocráticos, menos tediosos, digamos, porque estás registrado, etc. Lo mismo, hay problemas para acceder a la prestación. En el caso de este gomero, que ni siquiera era asegurado, previendo ya este tipo de situaciones que se vienen dando hace mucho tiempo en el país, con la accidentología laboral creció muchísimo y las enfermedades profesionales sí. También crecieron muchísimo, el tema de los agrotóxicos y otras cosas más, que están equiparadas al accidente laboral. La enfermedad profesional está equiparada al accidente del trabajo para el seguro social. Crecieron muchísimo. Hace aproximadamente 4 años, yo propuse al Consejo de Administración que se reglamente ese artículo a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Había empezado su gobierno Marito, para que cuando al gomero le pase, él pueda reclamar al IPS los capitales con su familia, ¿verdad? Su familia, su cónyuge, su pértite, sus hijos, sus padres, pueden reclamar el pago de los beneficios. Ese decreto se cajoneó, ese proyecto de decreto se cajoneó y nunca salió. ¿Por qué? Y no sé por qué. Porque hubiera sido una magnífica oportunidad de que el IPS cumpla con su rol de proteger realmente al trabajador paraguayo. Ahora bien, ahí en ese decreto estaba todo el procedimiento de cómo, lo que vos preguntaste, cómo solicitar. Hoy no existe nada, hay enorme vacío en la administración pública en general respecto a esta situación y a otras muchas. Y ese vacío se convierte finalmente en desprotección del trabajador. Que es lo que realmente hay. Hay una gran, terrible desprotección y vulnerabilidad de los trabajadores. O sea, estamos llegando a un nivel de esclavitud total. Doc, el tema el monopolio de IPS es anticonstitucional.
Mira, en los sistemas es muy complejo el tema, pero voy a resumirte si tenemos tiempo. Sí, antes que termine nuestro tiempo de Zoom, ya quedan 5 o 10 minutos, parece, 5 minutos. Bueno, sí, da de sobra para una clase de seguridad social. Resumida. Los sistemas de pensiones en todo el mundo son de dos tipos. El sistema de reparto solidario, que también se llama capitalización colectiva con fondo común, que es el modelo IPS, inventado en 1870. 1870. IPS nace en 1943 y desde entonces no ha tenido ni una sola modificación o modernización. Seguimos anclados en 1870 en el modelo previsional de IPS. Ese modelo es obligatorio y es solidario. ¿Qué quiere decir? Que todos los trabajadores están obligados a inscribirse. Ese gomero estaba en infracción, su patrón estaba en infracción porque no lo inscribió. Ok. El otro modelo se llama de capitalización individual, el famoso modelo chileno, en el que vos haces un aporte solo para vos, no es para un fondo común, que es de todos. Uno para todos y todo para uno. Ese es el tema de la cooperativa. Sí. En el modelo individual, vos aportás para vos y recibís la prestación económica de acuerdo a la plata que pusiste. Y cuando la plata se acabe, ya no recibí más nada. Por eso fracasó el modelo chileno. Por eso fracasó el modelo de capitalización individual. Los uruguayos inventaron un tercer modelo que es mixto, que combina ambos y es bastante exitoso y hay que mirar y hay que copiar. Vos me preguntaste si es inconstitucional el modelo monopólico, digamos, del IPS. Sí. Claro, es un monopolio, es un monopolio. Y vos sabés que mirando bien el artículo 95 de la Constitución, lo único que dice es que los sistemas de seguridad social, los servicios, podrán ser públicos, privados o mixtos. Y como el monopolio está prohibido, yo creo que hoy se tiene que discutir, se tiene que analizar y se tiene que plantear ya la modificación de ese monopolio. Pero cuidado, no caer en un modelo de capitalización individual que va a hacer saltar de la sartén al fuego. Buscar la modificación. No, pero por lo menos abrir el abanico, Doc. Viste que en la Argentina, en Argentina se mantiene IPS como nosotros conocemos acá, pero tiene el trabajador y el empleador tienen la opción de pagar una obra social, de generar una obra social privada, mixta, lo que sea, pero tenés opciones, vos podés elegir, con tu obra social vos podés elegir. Acá no, acá tenés IPS o IPS, no hay mucha cuestión. Totalmente de acuerdo, es lo que vos dijiste, el modelo uruguayo que combina para los que ganan salario mínimo obligatorio IPS, los que ganan más ya pueden optar por las administradoras de fondos de pensión. Así funciona en Uruguay y protegen al 96% de la población, no al 22% como acá. Y en la Argentina entre los... Okay. Ahora bien, se me fue un poco la idea porque estamos tocando tantos temas transversales, pero que no quería dejar queremos aprovechar el tiempo. No quería dejar pasar la oportunidad para tocar un tema que sí me preocupa también, y es el grado de desprotección de la mujer trabajadora en Paraguay. Nosotros decimos el trabajador y decimos el gomero. Parece que masculinizamos todo el seguro social. Vos sabés que el 11% nada más de los cotizantes al seguro social llegan a jubilarse. O sea, de 100 personas, 11 nomás se jubilan. Y de esas 11 que se jubilan, 3 nomás son mujeres. 3 nomás son mujeres. ¿Por qué se ningunea a la mujer trabajadora? Menos acceso al trabajo. A igual trabajo gana menos. No se reconoce en el sistema de IPS, no se reconoce la maternidad como antigüedad. Consecuentemente, si tiene 3 hijos, perdió 3 años de antigüedad prácticamente. Si por ahí tiene subsidio de reposo, peor. Y las jubilaciones
se otorgan con los mismos parámetros que al varón. Y sabemos bien que la mujer tiene por una cuestión fisiológica, tiene tiene derechos diferentes al retiro, o antes, o en otras condiciones, sí señor. Eso no está previsto en nuestra legislación previsional y creo que ni en la laboral siquiera. Es un tema que tenemos pendiente como país y como sociedad, la verdadera protección de la mujer trabajadora. Tenemos que hacernos ya el proyecto, Doc, y presentar y vamos a impulsar toditos. Vamos a darle fuerza. Hay que hacernos ya el proyecto. Ya tengo todo y una vez que sea diputado por Capital, porque esa es mi idea ahora y es mi proyecto, ahí vamos a presentar todas estas modificaciones que van a dignificar al trabajador y a la trabajadora y por sobre todo al adulto mayor. 750.000 adultos mayores hay en Paraguay. 750.000 adultos mayores. ¿Y sabes cuántos cobran algo a fin de mes de alguna caja? IPS, fiscal, bancaria, 120.000. Y el resto, los 670.000, ¿qué pasa? Y nada, olla popular o changueando hasta que se caen muertos por la calle. Sí. Eso no es propio de un Estado de Derecho. Bueno, Doc, nos estamos quedando sin tiempo. Antes que se corte, te quiero dar las gracias y obviamente te voy a volver a invitar para hablar también del tema político. Gente que sabe pues lo que necesitamos en ese circo que hoy llamamos Cámara de Diputados. Gente que sabe y se preocupa de cosas realmente importantes como esta. Acá pues hay que hablar de lo importante y lo profundo, ya no de Burorei. Entonces, todo mi apoyo, Doc, y vamos a estar en contacto otra vez, en otra ocasión para hablar de todos los temas que tocamos hoy así rapidito. Todo mi apoyo también a tu programa, a tu audiencia, y cuando quieras nos sentamos ahí a tomar un café con la gente a explicar las cosas. Excelente, me encanta. Muchísimas gracias, Doc. Hasta la próxima. Te despido ya, pues está por cortar. Bueno, así estuvimos en contacto con el abogado Pedro Alley. Él fue gerente de IPS hace unos 8 o 9 meses. Saltó a la fama porque denunció, porque ese pues es el tema, tipo Pedro Ferreira en Andes, así. Cada persona que se pone la camiseta del país y defiende a los vulnerables termina casi siempre en la cadena. No conozco ningún caso en el que no haya sido así. Termina sacado, ¿verdad? Hoy por hoy él quiere ser diputado, sabe mucho del tema de la seguridad social. La seguridad social es algo que justamente necesita y amerita un tratamiento especial en Paraguay. La situación de vulnerabilidad que hay en Paraguay, y muchos solamente los que están escuchando, los que están viendo y los que van a seguir viendo, saben que es así. Muchos trabajadores están con el Jesús en la boca porque no saben. Es más, la ley en Paraguay, y es ley que alguien me refute de los que estén escuchando, enfermarse está prohibido. Para un batallador, una batalladora que sale a diario a pelearle a la vida, enfermarse está prohibido, categóricamente. Uno no puede darse el lujo de sentirse enferma. Uno tiene que salir, remangarse y salir a pelear a la vida. Sin embargo, hay muchísimos derechos que están latentes, pero no son reconocidos y no son conocidos por la gente. Sin embargo, por eso siempre digo y siempre sostengo que informarse, conocer, preguntar, la información siempre es poder, siempre te da un paso más adelante y siempre te puede favorecer conocer tus derechos, saber dónde recurrir, saber a quiénes recurrir, saber conocer fehacientemente cuáles son tus derechos es fundamental. Y más en un país donde los derechos a diario son avasallados, pisoteados y donde las mismas autoridades que deben velar por el cumplimiento de esos derechos no les importa un pito, porque esa es la realidad. Lo que hablábamos el otro día con una de las invitadas de que llegamos
llegamos al colmo de que quienes deben buscar la justicia, que es el Poder Judicial y el Ministerio Público, salen a la calle a ellos a pedir justicia. O sea, una incoherencia total fue, ¿verdad? Pero también el clamor de la impotencia, porque así como hay dentro de cada institución hay gente que se pone la camiseta, que busca, realmente trabaja. Lo que decía al empezar el caso de Soledad en su rol de ministra de la Vivienda de la Cenavita, decía que una de las cosas que a ella le hizo destacarse en su cargo en comparación a otros que también ocuparon cargos, es que salía a la calle, iba a los lugares donde se hacían las obras, controlaba, verificaba, miraba, hablaba con la gente, demostraba interés y le daba el IVA. ¿Qué es el IVA? El valor agregado al trabajo, porque yo puedo cumplir mi trabajo fehacientemente, hacer toda la parte técnica, estar dentro de las cuatro paredes, cumplir lo que debo cumplir, firmar lo que tengo que firmar, controlar ahí limitadamente lo que puedo hacer, pero el IVA, el valor agregado que yo le doy a mis funciones, cuando yo doy un poco más, cuando cumplo mi función con excelencia, cuando busco cumplir esa función con excelencia. Y eso es lo que se debe esperar de los funcionarios públicos. Y conste que acá en la zona de Itapúa estamos medianamente bien, porque a veces uno se va a la Asunción y le ve a 10 ñatos sentados ahí rascándose y parece que le cuesta levantar la cola del asiento para poder atenderte. Y ese sueldo, ese salario que está cobrando, ese bendecido que tiene un salario mensual, se tiene que justificar y no es él el que nos debe el favor a nosotros. Mejor dicho, no somos nosotros los que nos le debemos favor, es al revés. Es al revés. Y cuando se llega ¿por qué se quiere privatizar? Pues se busca privatizar Andes, se busca privatizar Copaco, se busca todos los servicios públicos porque en Dayeco son ineficientes y dan pérdida. ¿Y por qué no se les hace eficiente? ¿Por qué no se busca la excelencia? ¿Por qué lo público siempre tiene que estar por debajo? ¿Por qué si están cobrando lo mismo, inclusive mucho más? Lo mismo en el tema de educación, que es mi queja principal. Y en estos días estaba mirando, estoy siguiendo el desarrollo de la educación en El Salvador con el nuevo presidente que tienen ahí. Y él estaba repartiendo tablet, pero no le daba solamente como acá pasó en una temporada que a algunos se les regó a repartir las notebooks a los profesores, pero no se les daba internet. O sea, se les da una tablet a los más chiquititos y a los más grandes se les da la laptop o la notebook para que ellos, con internet educativo incluido, para que ellos lleven eso a su casa, puedan sentarse y puedan estudiar. Acá con el libro no tenemos, en escuelas públicas. Entonces, si no nos ocupamos, no nos preocupamos por lo principal, por lo importante, como es la seguridad social, con lo que estábamos hablando recién con el señor Pedro Alley, si no nos preocupamos por educación, si los gremialistas lo único que hacen la mayoría es buscar cargos políticos y hacer de hurreros cuando pueden y no se ocupan de lo que realmente es importante, que son los derechos de los trabajadores y también que cumplan sus obligaciones. Los profesionales docentes también tienen obligaciones. Muchos lo cumplen con feas, pero hay muchos que no tampoco. Y son esos gremios los que también deben capacitar, deben motivar, deben ocuparse de lo importante. Y eso estamos fallando grande. En el Paraguay estamos fallando en cosas demasiado importantes. El tema de la seguridad. Ayer estaba escuchando que me imagino, yo publiqué en la página, porque ella habló en portugués, publiqué en mi página la traducción de la carta que preparó la hija del intendente asesinado en Pedro Juan Caballero. Y era realmente tristísimo, porque es una hija, detrás de cada persona hay una familia. Y esa inseguridad que se vive es terrible. Y las palabras de esta chica, narrando lo que sentía, el dolor profundo que sentía como hija que despide a un papá en esas circunstancias, realmente es terrible. Y nos tiene que hacer pensar. El caso del fiscal
que pasó también hace no mucho, hace pocos días nomás, con una historia terrible de una persona que estaba iniciando una vida, una familia, una esposa, un hijo no nacido todavía que van a ser sin papá. Por la inseguridad, por lo que estamos dejando, qué país estamos dejando, qué país queremos para nuestros hijos. Esos batalladores que cada día salen a buscar moneda, ¿qué quieren para quieren que sigan el mismo camino? Que tengan las mismas inequidades que tenemos hoy. Yo creo que tenemos que replantearnos todo eso y empezar a primerito luego aprender a elegir. Primerito luego aprender a elegir. Bueno, no sé si está íbamos a hablar también hoy queríamos hablar también, siguiendo con el tema seguridad social, siguiendo con el tema IPS. En un ratito aprendimos un montón con el doctor Pedro Alle. Fíjense que él decía de 1870 es la Carta Orgánica. Se funda IPS en 1943 y al 2022 sigue vigente lo mismo que estaba en aquel entonces. Hay un montón de realidades que para entender, porque nosotros como asegurados no conocemos la estructura de IPS, no sabemos quiénes administran, cómo se administra, dónde va esa plata. Hay jubilaciones que dependen de IPS. Está el tema de servicios en salud que pertenece, decía él, la plata que entra a IPS tiene que salir en forma de servicios, que es lo que tendría que pasar en las municipalidades también. La plata que aportamos nos tienen que ser devueltas en servicios. Hay muchísimas, yo aprendí muchísimo y ojalá ustedes también. Habló de 3 hoteles que tiene que tiene IPS. Habló del CREAM, que funciona en uno de los hoteles que hoy se quiere ceder al Ministerio de Salud. Habría que ver, pues yo nunca me enteré de esto. Es un lugar donde los abuelitos, la gente de la tercera edad, yo ya estoy cerquita, van allá a tener, pueden quedarse un mes, no es un hospicio, decía, es un lugar de recreación, es un centro de recreación para la tercera edad. Imagínense en un hotel que no sé si cuántos de ustedes que están escuchando sabían de la existencia de este lugar. Yo no sabía, me acabé de enterar hoy. Y si es que sigue funcionando o no, igualmente el Ministerio de Salud está queriendo llevar eso. ¿Para qué? Si el Ministerio de Salud no puede mantener acá el hospital regional. Por eso es importante saber, involucrarse y por lo menos entender lo que está pasando y cómo se da el tema IPS. Hablamos recién con un gerente técnico. Él manejaba la parte de jubilaciones y pensiones de IPS hasta que fue destituido porque habló. Hablar pues está prohibido, si es que vos vas a hablar y vas a destapar una olla y vas a contar irregularidades, eso está absolutamente prohibido en cualquier ente. Vos tenés que callarte la boca y ser cómplice. Bueno, este señor cuenta varias situaciones y es inmediatamente destituido. Gerente técnico de jubilaciones y pensiones. Bueno, hace unos meses nomás que pasó esto. Quiero hablar, vamos a ver si podemos enganchar también con el secretario general del sindicato de IPS, el señor Sergio Lovera Cañete, él es contador. También hizo ya diferentes denuncias, pero ¿qué pasa? El tema pues es ¿por qué no denuncias? Dice, nosotros sabemos que las denuncias hoy día en el Ministerio Público, dependiendo de contra quién sea, avanza o no avanza. Tristemente es así. Entonces las denuncias que hizo Sergio Lovera Cañete, primero fue contra Ludovico Sarubi, que quedó todo
en aguas de borraja. Posteriormente también la fiscala, la que habíamos hablado, la fiscala Victoria Núñez, que está esperando el resultado de su juicio en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, con muchísimos salvatajes hechos por ella, está también involucrada en una de las denuncias que hizo este señor. Él es asesor financiero en el Instituto de Previsión Social, estudió en la Facultad de Economía, y también fue muy criticado justamente por las denuncias que hizo. Esas denuncias, como dice él, están durmiendo en la fiscalía. Lastimosamente es así. Mientras nuestro sistema judicial y nuestro ministerio público no funcionen y no caminen cumpliendo su rol de representar a la ciudadanía, de buscar velar por los intereses de la ciudadanía, vamos a seguir así. Va a seguir la impunidad, van a seguir haciendo lo que quieren, y no hablamos de 1, 2, 20, 50 millones de guaraníes. Todos, cuando hablamos de corrupción pública, hablamos de denuncia como hizo este señor Lovera Cañete, hablamos de millones de dólares. De hecho, él ya tenía varias denuncias hechas contra Benigno, el hermano de Mario Abdo, Maligno López le decía, bueno, que ya no está, ¿verdad? Él está en un banco internacional. Había hecho ya en aquel entonces, había hecho denuncias contra este señor y no prosperaron. Están todos durmiendo, y mientras el Ministerio Público no reaccione ante las denuncias como debe ser de corrupción pública, vamos a seguir en lo mismo. Va a ser un círculo de nunca acabar. La única diferencia hoy que podemos decir de que creo yo que nos da esperanza es que la ciudadanía está empezando a darse cuenta. La ciudadanía se empieza a involucrar. De hecho, hay jóvenes que da esperanza, que ya están entrando en política, que están preguntando, que se están interiorizando, y eso da esperanza de cambio, porque acá se necesita un cambio estructural, un cambio general para poder combatir esa corrupción. Y uno de los principales flagelos que impide el desarrollo del Paraguay es la corrupción. No hay vuelta que darle a eso. Podrán tener todos los discursos espectaculares de los futuros candidatos. Yo les suelo escuchar a los candidatos ahora que están surgiendo. Cada día hay un candidato nuevo, ya sea para la Junta, para diputados, para senadores, para presidentes. Todos hablan maravillas, nombre, proyecto para Intereingo, más de uno, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Nada es ejecutable si es que primero no se combate la corrupción imperante. Es tremendo cómo eso nos corroe, y mientras eso sea así, realmente es imposible. Y por eso digo, querida audiencia, de que es importante estos espacios en los que compartimos la sapiencia de la gente que generosamente y gentilmente comparte con nosotros. Son espacios para aprovechar. Bueno, parece que no hay caso hablar con el señor Lovera Cañete, ¿verdad? Entonces vamos a invitarlo para otro día. Bueno, estamos ya está entonces en comunicación, pero estamos esperando que pueda arreglar su audio, porque está con problemas de audio. Queríamos hablar con él también para cerrar un poco lo que hablábamos hace un ratito con el señor Alley. Para que nos cuente un poco brevemente también de su experiencia como partícipe de lo que es IPS y de las denuncias que él realizó y cómo va eso, porque según tengo entendido está todo cajoneado, nada avanza, y así es imposible también solucionar muchas cosas, no hay caso. Y vamos a invitarlo otro día nomás ya, Cristian.
si es que no puede solucionar. Y bueno, podemos hacer eso ya que si no hay forma de solucionar o en todo caso salga su imagen, se puede hacer con su imagen y llamada por el sonido. Y solucionamos así. Estamos viendo si podemos hablar con el señor Sergio Lovera Cañete, sindicalista de IPS, contador. También para escuchar un poco, él tiene muchísimos años también dentro de lo que es IPS. Lo que tienen esta gente que ellos conocen el interior, conocen el manejo interno de lo que es esa gran estructura que nosotros conocemos como IPS. Por eso es tan importante escucharles y conocer lo que nos quieren contar, ¿verdad? La experiencia que tuvieron y las denuncias realizadas. Ya estamos en comunicación con el licenciado Sergio Lovera Cañete. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo estás? Señor Sergio Lovera Cañete. Buenas tardes, Perla. Buenas tardes para vos y para tu amable audiencia, tus órdenes. Contanos un poco cómo está la situación. Escuchamos en estos días la denuncia que estabas haciendo en referencia al manejo dentro de lo que es IPS. Hace un ratito cortamos con uno que fue también gerente técnico, el señor Pedro Alley, que también estuvo en IPS por muchísimo tiempo. Y queremos escucharte. Hay otra vez otra denuncia reciente, ahora en estos días nomás, de un tal Palumbo que involucraba la identidad de empleados de limpieza en la nómina de su personal. No, de hecho, lo de Palumbo, ¿cuál es la denuncia? Lo de Palumbo es histórico. Para que vos tengas y tu audiencia tenga una idea, ¿verdad? Nosotros esta tercerización empezamos a abrir la canilla. Por la tercerización, pues el primer paso para la privatización, ¿verdad? Que es el sueño de la gente, de los que realmente quieren fundir el IPS, ¿verdad? Nosotros en el 2005 tuvimos servicio, te voy a hablar específicamente de servicio de limpieza tercerizada. Nosotros adjudicamos 5.000 millones. En el 2010, 9.000 millones. En el 2013, nosotros adjudicamos ya 31.000 millones de gobierno liberal, cuyo presidente Fernando Silva Facetti, el IPS no creció. Y ellos aumentaron en 31.000 millones, de 9.000 millones. Entonces, yo le denuncié ya en la Fiscalía de Delito Económico al senador Fernando Silva Facetti, que hasta ahora sigue impune, ¿verdad? Y nada más y nada menos es el presidente del jurado de enjuiciamiento del magistrado. Y en el 2015, Benigno López groseramente, asaltando el IPS, adjudicó sin fundamento alguno 115.000 millones, que es una barbaridad. Lo más grave, teniendo disponibilidad presupuestaria, o sea, teniendo para gastar en un año apenas 4.000 millones, es decir, más de 111.000 millones declaró deuda flotante, o sea que comprometió 2 ejercicios fiscales. Es una aberración. Entonces, a partir de ahí, como nadie se fue preso, él era el presidente en la época de Horacio Cartes. Entonces, como nadie iba preso, entonces todo el mundo se anima. Hasta ahora seguimos con ese baile. Estos días el presidente Vicente Bataglia adjudicó nada más y nada menos 109.000 millones. Nosotros hemos puesto a conocimiento de la Contraloría eso,
está investigando la Contraloría. De hecho, que el Servicio de Seguridad ya anuló la Contraloría. Ahora falta Servicio de Limpieza, la anulación de parte de la Contraloría y 109 es mil más, millones para limpieza. solamente para limpieza declarando más de 1.500 personales. El anterior era de Jesús. 73 mil millones, pero como estamos en campaña política, entonces aumentó Necesitan 36 plata. mil millones sin fundamento alguno, sin fundamento alguno. 36 mil millones de guaraníes. Eso Y lo tenemos esta ahora. plata, este de limpieza para todo el país o solamente para la central, esta plata. No, es para todo el país, pero yo te comento, si vos haces una reconversión laboral, es decir, si nosotros los asegurados vamos a contratar directamente servicio de limpieza, la más contratar a limpiadoras, nosotros cubrimos todo con 500 personales. Ellos tienen 1.500 personales, ¿qué te parece? Nosotros con 20 mil millones hacemos brillar el IPS. Por eso yo hablo de asalto. Ellos han adjudicado 109 mil millones, o sea, más de 80 mil millones de asalto a mano armada. Esto ya no tiene más vergüenza. Porque está muy seguro no se van presos. ¿Por qué? Porque forma parte de la estructura corrupta del país y de la clase política podrida. Entonces está muy seguro. Y la fiscalía no existe. Así estamos, mi estimada amiga No, y Perla. eso justamente ese pues es el tema mientras la fiscalía no reacciona, ellos, es un festín, lastimosamente este festín se hace con plata de los cotizantes, los asegurados, eso es doblemente indignante, que la plata va. Total. ¿Vos qué cargo ocupás vos sos secretario del sindicato, ¿verdad? Yo soy presidente del sindicato y fui mucho tiempo asesor. En el 2000 yo fui asesor financiero ya del IPS. Yo soy economista. Uh-huh. Y yo entiendo bastante. Sí, a vos no te pueden echar como le echaron a Pedro Alle entonces, ¿verdad? No, a mí no. Allí le echaron por otras cosas. No, es tan inocente también Pedro Allimero. Yo tengo una denuncia contra Pedro Allimero, 117 mil millones. Él era el brazo derecho de Nino López. ¿Por qué no le denunciaba a Nino López? Porque justamente le denunciaba a Bataglia. Una lástima que no entramos juntos. Él estaba con... Pues yo, sí. porque yo estuve en un debate de mano a mano. En un sector donde no había... Él dijo que él estaba en un sector donde no se ejecutaba plata, que él estaba en la parte de jubilaciones y pensiones, que era un un sector técnico y no ejecutivo. O sea, no había manejo de dinero en su Él el que decidía todo el IPS. Él toda la vida decidió, hace 20 años que decidió todo en el IPS. Pedro Allimero. Solamente que se quiere sacar la agujita. Él decidía en el IPS. Él decidía quién tiene que ascender, quién va a ser jefe, quién va a ser secretario. Él decidía todo. Él decidía con Horacio Carter la superintendencia, 8 superintendencias. Nosotros estuvimos siempre del otro lado del montón. Defendimos la institución. Él decidía cuando él quería que se separe jubilación de salud. Entonces Horacio Manuel Carter compraba salud y jubilación quedaba al vacío. Se fundía jubilación y ellos lucraban con salud si la plata está en salud. Él es responsable de toda esa superintendencia. La plata entra por salud. Sí. Yo te iba a contar muchas cosas. Tenía que hacer un programa grande. Voy a participar, inclusive puedo ir personalmente y a explicar lo que es IPS. Yo conozco lo que es IPS y le conozco a todos y cada uno de los corruptos y de los bandidos. A todos le conozco. Todos están metidos. Y esta cuestión del peligro, del peligro que denunció a Ale, ¿verdad? En su momento, el tema del peligro de la caja fiscal, ese vos cómo le ves, vos que sos economista, ¿qué lectura vos le haces a eso, al tema de la situación? Y de es una gran mentira. Nunca pudieron ellos demostrar eso. ¿Por qué? Porque los cálculos actuariales que ellos dicen es falso. ¿Por qué? Porque ellos dicen de que el Estado paraguayo le debe
500 millones de guaraníes, 500 millones de dólares al IPS. Es mentira. Nosotros no tenemos un cálculo actuarial serio. Nosotros, para hacer el cálculo actuarial, nosotros tenemos que hacer a partir de la creación del IPS por cada cotizante, por cada asegurado, sacarle 1.5% y de eso sacar la deuda. De eso sacar la deuda del Estado con el IPS, teniendo en cuenta los cálculos actuariales correspondientes, que viene a ser 6% de interés más la inflación histórica, el 8%, son 14% retroactivo, 14% de interés que coincide con la tasa activa de inversión, que es 14% según el Banco Central del Paraguay. Esos cálculos serios hay que hacer previamente, saber cuánto le dé el Estado paraguayo al IPS y a partir de ahí formar los cálculos actuariales. En los cálculos actuariales de Pedro Ayimelo, por ejemplo, nos sabe que en el 2015 inventaron uno de los precursores de Pedro Ayimelo, un fideicomiso, sacaron de fondos, a tener vos lo grave de que es, de fondos de jubilaciones, sacaron 585 mil millones en el 2015. Eso no comenta Ayimelo. ¿Dónde se fue? Se creó supuestamente el fideicomiso, donde se fue a un banco, se convirtió en valores y tenía que ir a la bolsa de valores. No se fue a la bolsa de valores. Otra vez, Fondo de Salud compró eso. Se empeñó, Fondo de Salud se empeñó ese dinero a 20 años, hasta el 2038 a 5.1%. Crimen de lesa humanidad. Hoy ese dinero ya no hay. Hoy ese dinero, entre comillas, asignaron a infraestructura, donde solamente en Ciudad del Este y en Pedro Juan Caballero, en 2 hospitales, robaron 7 millones de dólares de daño patrimonial. Eso dice la Contraloría. Yo no estoy hablando de boca de ganso. Ratificación de la Contraloría. Eso no comenta Ayimelo. ¿Por qué? Porque era un caso de derecho. Ayer nomás estuve en IPS. Te cuento, Sergio, yo ayer nomás estuve en IPS acompañándole a una persona que tenía que hacerse atender lo que tenía que hacerse, un cambio de venda, y no había venda, pues, no había la venda, ni la cinta, ni nada, no había nada. Directamente el enfermero le dice al médico, no hay, y hay que fabricar, porque no había, y la señora tenía que hacerse. Claro, y esta gente no tiene más vergüenza. ¿Y quiénes son los culpables? Pero los asegurados que no reaccionan. O sea que vos denunciás así, vos sos el tipo anticuado, vos sos el tipo problemático. Yo te estoy dando el por qué. ¿Por qué los gerentes no se animan a denunciar? Ni hacen corte administrativo. ¿Por qué? Porque el anterior presidente, el que robó todo, el que robó fondos jubilatorios, el que empeñó hasta el 2038, por eso no hay medicamentos, nadie quiere hablar de eso, nadie se anima a hablar de eso, solamente Sergio Loera habla de eso. ¿Por qué? Porque yo todos los documentos de la Contraloría, donde me ratificó los 100 millones de dólares que robó Benigno López. Entonces los gerentes no quieren hablar de eso. ¿Por qué? Porque se trata del hermano del presidente de la República, se trata de este inútil de Marito. Entonces nadie quiere hablar de esto. Yo te hablo de realidad, te hablo con documentos. Para lo que hubiera lugar, me ratifico con mi CI 747-199 para que lo hubiera lugar. No estoy hablando por boca de ganso, estoy hablando con responsabilidad y estoy hablando como profesional economista, como funcionario antiguo y como nada más asesor financiero ya en el 2000. Conozco el IPS de pe a pa. Qué increíble. ¿Y por qué se da esta? Es que hablan, bueno, evidentemente por la corrupción, pero esa carencia, ese desabastecimiento porque viste que hablamos de dos mundos, IPS central por un lado donde todo, y después está el resto del país, como le decía yo hace un rato a alguien. El resto del país que sufre desabastecimiento, que no funciona el tomógrafo, que no funciona esto, que no hay reactivo, que no hay esto.
¿Cómo se da esa distribución? Porque conoces el interior, porque el interior de lo que es la estructura, ¿por qué no llega como tiene que llegar? Se queda todo en el camino. ¿Y cómo va a llegar? Perla, te estoy explicando. ¿Cómo va a llegar si no se puede comprar? Si no se puede comprar medicamentos, si se empeñó fondo de salud hasta los 38, 20 años. ¿Cómo vas a comprar medicamentos? Si empeñaste tu fondo. Increíble, nadie ese cree, consejo de pero la administración. Sí, no, son todos es que payasos. solamente Son todos payasos. no, sí. Dicen ser la autoridad máxima, No, son todos payasos, cumplen la orden de arriba. Siguen sí. manejando Sí, para yo que no, vos tengas idea. sabes que yo no creo que la Atender gente lo no grave, crea. Perla, atender lo grave. Benigno López sigue manejando de los Estados Unidos. Los bonos aprobados, dice IPS y o Benigno López. O sea que Benigno López cobra allá en los Estados Unidos, puede cobrar sin ningún problema. Y o Benigno López. ¿Qué te parece eso? No te puedo creer. Sí. No, ya te digo, ya que yo me fui ayer así, ¿no? Pero, ¿sabes qué? Es lógica la explicación. Pero digo, no, es que no se te crea, sino que yo creo que los asegurados tienen así como yo esa sensación de ayer, de algunos de resignados, de desesperados, porque es una estructura mafiosa y una corrupción tremenda la que entonces nos rige dentro de lo que es IPS. Total. Te voy a contar otra cosa más que te va a gustar. Cuando nosotros le echamos, yo le tuve que echar a mi ex compañero de estudio, mi gran amigo, Armando Rodríguez, nos peleamos, yo le tuve que echar por la sobrefacturación de servicios de seguridad. ¿Atendés? Después de Benigno fue Armando. Armando de 9.000 millones. Hubo un remanente de ese objeto de gasto de 21.000 millones. Se llevó a la Cámara de Diputados. Atenderme bien, Perla, lo que vas a escuchar. Ese rubro se llevó a la Cámara de Diputados. Se presentó como un proyecto. Presentó el doctor Raúl Latorres, el diputado, y el otro, este señor que le llaman el segundo diputado, no me acuerdo, no tengo en mente ahora. Bueno, se aprobó por unanimidad para que el servicio, el rubro, el objeto de gasto de servicio de seguridad se convierta de esa vez, fue el año pasado, a medicamento oncológico. Ese rubro que desaparezca de seguridad, que no tiene razón de ser, y que pase a Ese no fue por el medicamento escándalo oncológico. de Se Dionisio aprobó por Amarilla unanimidad. también. Ese no fue el escándalo. ¿Dónde se No fue fue al el escándalo de Senado? Dionisio ¿Quién atajó? Amarilla. Ayer yo estuve hablando por teléfono con el presidente del Congreso, con Cachito, le estuve explicando. ¿Quién atajó? ¿Quién era el presidente del Congreso, el presidente del Senado cuando eso? Blas Llano. ¿Quiénes son responsables? Te dan nombre. ¿Quiénes atajaron? Blas Llano, Lilian Samaniego, Enrique Baqueta, Silva Bassetti. Ellos atajaron este proyecto, está archivado ahora, que está asignado para medicamentos oncológicos. Decime si no es inhumano eso, si no es un crimen eso. Criminales, no, es criminal. Porque ahora justamente Y hoy es no lo que tenemos está faltando medicamento en IPS oncológico. según la ¿Qué te denuncia. parece eso, Perla? Exactamente, exactamente. Es criminal, no hay otro nombre. Es criminal. Qué terrible. Bueno, Sergio, lastimosamente se nos hizo re tarde. Pasamos toda nuestra hora porque costó hablar contigo hoy. Pero vamos a invitarte de vuelta para la próxima semana para poder seguir conversando, porque demasiado mucho hay para hablar, pero muy corto nuestro tiempo se hizo. Hola, parece que se cortó luego ya, ¿verdad? No, parece que ya no, se cortó luego ya antes de tiempo. Bastante entre comillas porque ayer la situación, pero no hay otra explicación. Cuando uno llega, yo me fui el otro día con una persona, con eso es
Creo que fue, no sé cuándo yo conté que venía, esa mañana estuve por IPS y por el hospital, y esta señora tenía que hacerse un cambio de vendas del brazo. Llega con el médico en cuestión, el médico le pide al enfermero, pasame lo necesario para poder hacerle el cambio. Era un cambio de venda, no era un yeso, no era nada, era algo simple, básico. No había guante, no había vendas, no había la cinta esa con la que nada, no había nada. Y directamente el pobre, porque realmente es un pobre trabajador también de la salud, porque no depende de ello, le mira al doctor, al médico y le dice, no hay nada, no te puedo dar nada. Entonces la señora en cuestión tuvo que ir a comprar de enfrente todo lo necesario para que le puedan hacer el coso, inclusive iban a usar una presilladora que tenían ahí para poder sujetarlo. O sea, de terror, y escuchar hablar. Estamos hablando de cuánto, no sé cuánto habrá gastado, 20.000, 30.000 guaraníes, y hablamos de miles. Este señor hablaba de 100 millones de dólares, 300 millones de dólares, 500 millones de dólares. Todo son números que ni jamás de la vida ni jamás de la vida nos vamos a imaginar. Bueno, vamos a entrar para unas palabras de despedida nomás ya, porque ya pasó todo nuestro tiempo. Una pena, porque es súper interesante la charla con el señor Sergio Lovera Cañete. Últimas palabras, licenciado, para poder despedirte de la audiencia y con la promesa de que vas a volver otra vez otro día para poder conversar más horas sobre este tema tan apasionante también y que debemos de conocer. Claro. Sí, de hecho interesante, le insto a que específicamente a la gente, a los que tienen parientes enfermos oncológicos se movilicen para que puedan mover en el Senado. Ese está aprobado, tiene media sanción, entonces definitivamente sepultamos el servicio de seguridad, que es un gran bandidaje. El IPS no es cárcel, no necesitamos de seguridad, necesitamos de medicamentos oncológicos. Mucha suerte y mucha fuerza para todos y cada uno de los cotizantes. Sí. Muchísimas gracias. Muy importante. Sabes que vamos a empezar, después vamos a seguir hablando fuera de micrófono sobre ese punto y vamos a empezar a hacer lobby con los senadores para ver si conseguimos algo, porque es increíble que eso no, y vamos a informar también para que aquellos cotizantes que están con ese problema oncológico puedan hacer la debida presión que debería ser natural, pero evidentemente no se da. De hecho, para que vos te des cuenta de lo inhumanos que son los congresistas, los senadores. Totalmente. Pero tenemos, vamos a hablar después vamos a seguir hablando sobre este tema demasiado interesante. Muchísimas gracias, Sergio. Hasta la próxima. Un placer, a la orden, señora, un placer. Muy bien, así estuvimos, ustedes escucharon un dato muy importante el que dio en la presentación de este proyecto con media sanción, dice, de intercambiar el rubro seguridad estamos hablando, como dije, no de 20, 30 millones, estamos hablando de miles de dólares por medicamentos oncológicos. Eso está parado en el Congreso Nacional, decía el señor Sergio Lovera, así que eso vamos a testear después y vamos a hacer las averiguaciones correspondientes también. Bueno, nos recontrapasamos. Muchísimas gracias por estar día lunes. Si Dios permite, mañana estaremos nuevamente con un programa de Ovalema 15 horas acá por Conexión Radio. Gracias por estar. Conexión Radio.